la situación social en Cuba es la misma, digamos, que Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia, y por eso hay estos incrementos de los patrones de violencia. El régimen no inspira confianza ni para los inversores extranjeros que, por ejemplo, no van a meter ahora su dinero en un país, por ejemplo, donde no hay un sistema judicial independiente, donde no hay seguridad jurídica. ¿No se debería tratar la resolución que habla de liberar a los presos políticos o demostrar, por ejemplo, que este embargo realmente es la excusa que han mantenido? Pero Cuba puede hacer negocio con cualquier país del mundo. El problema es quién le fía si no paga ni siquiera lo que devuelve. Omar. Bueno, yo te diría que desgraciadamente esa resolución de los presos políticos no existe, pero claro, por supuesto que el embargo ha sido siempre una excusa y francamente este tema se discute todos los años en Naciones Unidas. No hay nada nuevo en lo que está diciendo Bruno Rodríguez Parrilla y además recordemos que el extinto presidente Jimmy Carter, en su intervención en el aula magna de la Universidad de La Habana, frente a Raúl Castro, frente a Fidel Castro, que estaba vivo en aquel entonces, dijo que ellos sabían que él se oponía al embargo, pero que también que Cuba podía comprar alimentos y medicinas en cualquier parte del mundo, incluso más barato que en los Estados Unidos, pero hay que recordar que la ley del embargo pues permite una excepción para que Cuba compre alimentos y medicinas en los Estados Unidos. De hecho, es el principal proveedor Ajá. de alimentos en estos momentos al gobierno cubano, así que todo esto es más de lo mismo. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de las sanciones, porque hemos visto cómo esta administración le ha tratado de apretar las clavijas por diferentes lugares. Lo está haciendo desde el punto de vista diplomático, tratando de mostrar de cara a la galería que cualquier decisión que se vaya a tomar sobre Cuba primero estuvo solventada sobre esas famosas reuniones, acuerdos, como cada uno lo quiera llamar. Desde el punto de vista militar, porque todos sabemos que existen planes concretos para cualquier posibilidad que se ponga sobre la mesa de intervención en Cuba. El propio Pithead se detuvo recientemente en Guantánamo. Desde el punto de vista de ayuda humanitaria, ya se han repartido, Cáritas, la Iglesia Católica está repartiendo ayuda humanitaria al pueblo, con lo cual demuestran que esto no es un movimiento contra el pueblo de Cuba, sino contra ese régimen criminal. Incluso desde el punto de vista jurídico, con lo que ha ocurrido con Raúl Castro y con ese encausamiento para que responda por el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate. Es decir, el contexto está hecho, pero además hay sanciones concretas contra determinados individuos, familiares del entorno castrista, de Gaesa, etcétera. Y ayer hubo un movimiento nuevo que anunció Marco Rubio frente a un individuo, un exfuncionario del Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, que estaba acusado de ser uno de esos agentes de influencia para el régimen cubano, es decir, un operador del régimen castrista. Cuéntame un poco, Yaxis, qué fue lo que pasó y cómo hay que interpretar esta nueva sanción. Bueno, las sanciones que ha ido tomando la administración norteamericana, en primer lugar, buscan limitar el acceso a recursos financieros del aparato represivo cubano, que es sistemáticamente violador de los derechos humanos en Cuba. En segundo lugar, envían un mensaje de que no habrá impunidad, es decir, al incluir a personas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos en estas sanciones personales, ese es el mensaje claro que se está enviando. Pero también al ir contra personas como el sancionado recientemente, el caso al que hacías alusión, involucrado con una organización que, según analistas, siempre la han visto como un instrumento de la inteligencia cubana, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, también es un mensaje claro de que no se va a permitir o que se va a contrarrestar ese instrumento de propaganda y de inteligencia a nivel internacional, que es ese instituto, pero no solo eso, sino que hay una red muy amplia que opera en Europa, que opera en América Latina y que lo que busca es subvertir, lo que busca es vender la famosa o el famoso paraíso del socialismo cubano, que ya todo el mundo sabe que lo que trae es represión,
violación a los derechos humanos y empobrecimiento de la población cubana. Y eso sin entrar en la parte del espionaje, porque mira, esto manda un mensaje clarísimo de Washington de que no van a estar dispuestos a permitir que estos operadores sigan teniendo influencia o que encuentren refugio incluso dentro de los Estados Unidos, porque en Europa, incluso aquí, hemos visto cómo a nivel diplomático estos agentes existen y siempre han estado protegidos, Omar. Sí, estos agentes siempre han existido y como bien mencionaba ya, si el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, fue creado Claro. precisamente con esa intención, ¿no? De hecho, ha estado vinculado incluso con guerrilleros izquierdistas en Latinoamérica en el pasado, es decir, que fueron reclutados y entrenados en Cuba y el ICAP sirvió de vehículo para esto. Yo digo que es muy interesante, vamos a decir, la manera en que está manejando en estos momentos la administración de los Estados Unidos el tema de Cuba, por un lado, y intensificando la presión contra el aparato, contra las figuras del aparato del régimen, contra las estructuras del aparato del régimen, pero al mismo tiempo aumentando los canales de contacto y de ayuda humanitaria a la población cubana. Yo creo que esto crea un elemento de presión por dos carriles que se nota el cambio de, digamos, el cambio solo de retórica del régimen en los últimos tiempos con relación a Estados Unidos es resultado de esta presión, sin contar la otra presión súper importante, que es la del pueblo cubano protestando sostenidamente en las calles. Si vemos datos, por ejemplo, del Observatorio Cubano de Conflictos, ya en esta mitad del año prácticamente se está superando la cantidad de protestas que se hicieron el año pasado. La gente está cada vez más en las calles, cada vez más dispuesta. Y yo creo que este manejo de los dos carriles está generando una presión extraordinaria sobre el régimen. Quiero hablarles a los dos sobre unas medidas. Que el régimen está contra las cuerdas, yo creo que es absolutamente visible. Nunca había visto una desesperación tan grande dentro del castrismo y de quienes componen también ese círculo cercano al castrismo. Se les ve incluso en la cara. De aquí en cuando los propios familiares de los Castros se hubieran puesto ante una cámara de televisión a decir que eso es inviable, que lo que está ocurriendo en Cuba no se puede sostener. Claro, viniendo de personajes que han vivido toda la vida a costillas del pueblo, que siguen teniendo lo que ni siquiera podrían soñar tener los cubanos de a pie, resulta todavía más curioso y te puedo decir incluso más asqueroso, pero te demuestra una realidad de que la situación se está moviendo, que no hay una vuelta atrás, no va a haber una marcha atrás. Se han impulsado una serie de medidas económicas, a las cuales obviamente el pueblo es como cuando se le pasa una brisa de aire, porque si no hay economía, ¿qué medidas económicas se pueden sostener al señor que abre el grifo del agua y no tiene agua, que tiene que pasar por 16, 18 y hasta 20 horas de apagones diarios? O sea, creo que es un contexto donde, a pesar de que ellos están tratando de, a la desesperada, buscar cómo sobrellevar eso, el pueblo, la sociedad está en un momento donde no puede más y donde nada de esto le va a afectar. Ningún llamamiento que haga Díaz-Canel, ningún llamamiento que se haga desde el punto de vista del canciller pidiendo inversiones extranjeras, nada de eso va a funcionar. ¿Cómo lo ven ustedes? Omar. Sí. Bueno, yo diría que has tocado un punto muy importante porque generalmente se manejan los temas de macroeconomía y se hacen ecuaciones y en Cuba cuando se habla de inversión extranjera lo primero que hay es que ver que esta inversión extranjera pasa por el régimen. Entonces, el principal elemento que impide el desarrollo en Cuba es el monopolio del régimen sobre la actividad económica en el país. Por lo tanto, y esto ya se ha intentado a menor escala o a una mediana escala, la inversión no va a poner comida en la mesa de los cubanos. No lo ha puesto, evidentemente. La inversión no va a mejorar el suministro de energía eléctrica. Hay medidas concretas que el régimen tendría que resolver antes de estar hablando de este espejismo de una inversión extranjera controlada por el régimen que acaba de crear un instituto precisamente Exacto. para manejar esta inversión extranjera. Así que mientras no cambie ese monopolio, ese predominio del régimen sobre la vida de los cubanos, cualquier otra medida es simplemente un espejismo.
Mira, cuando ellos hacían ese llamamiento a los cubanos en el extranjero de volver a invertir en su país, pero ¿quién va a ser la persona que puede invertir en un país en ruinas que ellos han llevado a la ruina, a la destrucción, que se han robado sistemáticamente absolutamente todo? ¿Quién va a poner su dinero en la guarida de Alibaba y los 40 ladrones, Jaxis? Bueno, efectivamente, mira, en el ámbito de los negocios y de la economía hay un elemento que es muy importante, que es la confianza. Y el régimen no inspira confianza ni para los inversores extranjeros que, por ejemplo, no van a meter ahora su dinero en un país, por ejemplo, donde no hay un sistema judicial independiente, donde no hay seguridad jurídica, pero tampoco inspira confianza, y coincido con lo que decía Omar, en la gente de a pie. Miguel Díaz-Canel ha anunciado 176 medidas, pero las cazuelas siguen vacías Claro. y la gente no cree en que la situación va a mejorar para ellos. Por tanto, vemos esto como un intento del régimen cubano de vender una imagen internacional distinta, en especial para vendérsela a Estados Unidos y también a Europa, para captar dinero de inversores ingenuos y mientras mantener todo el control y el poder político y aumentar, como está sucediendo, la represión. En las últimas horas hay una ola tremenda de represión mediante citaciones, mediante detenciones arbitrarias. De hecho, han detenido o citado a varios líderes religiosos evangélicos. La situación es gravísima y ellos lo que quieren es ganar recursos, mejorar su imagen internacional mientras mantienen un control férreo sobre la población. Mira, yo creo que mientras que el Estado está perdiendo el control de la economía y el control de todo, están empezando a arder además las calles, y tú muy bien lo estabas indicando. Ayer se dieron nuevas citaciones, nuevas detenciones sobre esos líderes evangélicos, es decir, ahora van a perseguir incluso los influencers que están en las redes, están también siendo citados y siendo detenidos, pero mientras tanto hay una visión de la calle además que es terrible, que es absolutamente terrible, y es las drogas, las pandillas, la violencia, los robos que hasta este momento eran impensables en esa fotografía de la mulatona con la piña colada que te venden en todos los sitios de Fitur y donde además la consigna era cuiden al turista. El turista puede pasar cualquier cosa en Cuba, pero el turista no se toca, al turista hay que protegerle. Eso obviamente ha pasado a un segundo plano. Ahora hay robos de turistas, en La Habana Vieja te roban un reloj, te roban una cartera, te pueden robar cualquier cosa que haya al alcance de un carterista, y porque decir, las consecuencias que puedes tener son incluso mejores que las consecuencias de vivir con la hambruna que hay en estos momentos en las calles. Omar. Sí, la situación. Perdón, si quieres, Jaxis, haz tu reflexión y le paso a Omar. Sí, yo creo que, como tú dices, la situación social se va deteriorando a paso agigantado. Mira, esto también tiene una reflexión política conectada. Ellos siempre, el régimen ha vendido de que ellos son la estabilidad para el país, pero eso está cambiando, eso no es así. Ya vemos que no pueden controlar las calles, no pueden controlar la maleantería que hay en Cuba en este momento, ni el tema de esa droga que está circulando, que lo que está es afectando a la gente en sus actuaciones, pero de manera muy, muy grave. Y a eso la violencia, los asaltos, la situación es gravísima y desde luego la lectura política es que ellos no tienen capacidad y además tampoco tienen la voluntad de poner fin a esa situación grave social que se está viviendo porque sus recursos los tienen concentrados en la propaganda internacional y en la represión interna contra el ejercicio de derechos humanos. Pausa sobre este tema. Añadiría esto, que Cuba está viviendo una situación de posguerra, por decirlo de alguna manera. La situación social en Cuba es la misma, digamos, que Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia, y por eso hay estos incrementos de los patrones de violencia, porque la supervivencia se ha convertido en la condición fundamental para el ciudadano cubano, sobrevivir a toda costa. Y en la medida que el régimen es cada vez más incapaz ni siquiera de garantizar el mínimo de miseria, que era lo que se hacía antes, repartir la miseria a través de la libreta de abastecimiento y alguna que otra cosa que podía brindar el régimen,
en la medida en que esto cada vez es menor, cada vez aumenta el desespero de la población cubana. Y recordemos una cosa también, este es un régimen que ha preconizado la violencia constantemente. El lenguaje del régimen siempre ha sido violento, patria o muerte, elimino a mis enemigos. Esa violencia que está aflorando en Cuba fue la violencia que forjó el régimen. Lo único que ahora se está volviendo en su contra, el régimen que creó un monstruo que se ha vuelto en contra de ellos ahora mismo.